Bueno, ahí estamos grabando. Para los hermanos que no pudieron asistir, ya se grabó y bueno, las grabaciones, me parece que la secretaria la está poniendo en el mismo, en la misma plataforma, por lo que yo he visto. Ya hay dos grabaciones que están puestas en la plataforma, que son las dos anteriores. Entonces, voy a compartir la página. A ver, parece que esa es, sí. Ahí tenemos el curso, o sea, el sitio del curso. Ya, y estaríamos, ya se supone, con el cuestión uno 2 3 4, ¿cierto? Ahí están los dos videos que mencionaba, ya, de la clase uno clase 2. Esta es la segunda semana, 5 6 7 8, ya, y aquí estamos. Ya, siempre se ilumina, ¿cierto? La clase que debería desarrollarse dentro de la semana. En este caso, las lecciones de la 9 a la 12, ¿ya? Y contando, nos faltan 5, ¿ya? Una, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, esto terminaría en la primera semana de abril, mayo. Primera semana de mayo. Y en cuanto a esto de calificaciones, a revisar un poco. A ver, 5 6 7 8 13. Claro. Sí, bueno, me respondió hasta el cuestionario 8, la mayoría. Ya, para atrás. Eh, Voy a dejar de compartir aquí para revisar eh, y hacer un pequeño resumen de la lección 5 a la 8, ¿ya? Para situarnos, ¿cierto?, en la 9 a la 12 que nos tocaría hoy día. Voy a dejar de compartir esta página. Esta es, ya. Esto, bueno, la semana pasada no alcanzamos por tiempo revisarlo todo, ¿ya? Eh, Esperamos que hoy día podamos avanzar más rápido a revisar todos estos temas, ya que son muy profundos, ya no son fáciles de entender a la primera, hay que darle mucha vuelta, ¿ya? Sobre todo ya en estas lecciones que ya en esta semana están dándose. La semana pasada vimos la Trinidad, la lección 5, el propósito de describir la doctrina tradicional de la Trinidad contra las herejías comunes. Y en resumen dice: la enseñanza histórica de la Trinidad sostiene que los miembros son iguales en esencia, pero distintos en personas. Estamos hablando de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Mm? Iguales en esencia. La Trinidad ontológica se refiere a la relación entre los miembros, la relación de Padre e Hijo, de Padre y Espíritu Santo, y la relación de eh, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad económica se refiere a la manera en que cada uno de los miembros se relaciona con el hombre
en la redención. Y la filioque, ¿ya? Que también se conversó un poquito ahí con respecto a este término, filioque. Sinceramente, yo primera vez que lo escucho, ¿ya? Dice que es una doctrina que afirma que el Espíritu Santo es generado también por el Hijo y no solo por el Padre. ¿Ya? Los dos participan, ¿cierto? En generar, ¿cierto? El filioque. Lo que hay que tener súper claro acá, que no hay creación, ¿ya? Ya Dios Padre no crea al Hijo, Dios Padre no crea al Espíritu Santo, sino hay una generación, ¿ya? Un hermano mencionó la generación eh, infinita, ¿ya? Que el término infinito para nosotros es tremendamente difícil de entender. Bueno, nosotros vivimos en un tiempo y espacio finito. ¿Mm? Lección 6. La predestinación. eh, el propósito es demostrar que las doctrinas de elección y predestinación son bíblicas y mostrar las diferencias. Y el resumen dice, la predestinación es el concepto de que Dios ha predeterminado el destino final de cada ser humano y puede ser visto de dos maneras, la elección y la reprobación. En cuanto a la elección, es el decreto de Dios para salvar a ciertos individuos. Y la reprobación es el decreto de Dios de pasar por alto a los no elegidos y dejarlos en la condición pecaminosa que han elegido. El argumento arminiano sobre la base de la presciencia es inadecuado para refutar la elección. Eso en cuanto a la predestinación. Luego, en la elección 7, en cuanto a los decretos, los propósitos son describir lo que se entiende por decretos divinos y sus características. Y el resumen dice, los decretos divinos son inmutables, son eternos, inevitables, y no depende de la voluntad del hombre. El concepto arminiano de los decretos divinos, basados en la presencia de Dios, es contraria a las escrituras y contradictoria en sí misma. Luego tenemos la lección 8, el arminianismo wesleyano. El propósito dice exponer el arminianismo como el principal ni rival protestante de la teología reformada, distintivos del arminianismo wesleyano. wesleyano. Y el resumen dice, el arminianismo es el principal rival protestante de la teología reformada. Los arminianos creen que el sacrificio de Cristo compró el libre albedrío para todas las personas y les dio la oportunidad de ser salvas. O sea, en otras palabras, eh, creen, ¿cierto?, que todos pueden, universalmente, el ser humano puede llegar a ser salvo por una elección personal. Y ahí está el libre albedrío, ya que ellos postulan. Los diversos distintivos de la teología arminiana se basan en la falacia lógica, ¿ya? O sea, en un error, ¿ya? Un error lógico de esos postulados. Y ahí termina los capítulos, más bien, sí, capítulos de la semana pasada. ¿Mm? Y hoy nos toca revisar de la 9 a la 11. De la 9 a la 11, ya la tengo por acá. Bueno, ahí aparecen algunas páginas que se supone que son del texto eh, guía que tenemos, ¿ya?
páginas 330, 538 a 546, ¿ya? Que habla más, un poco más profundo acerca de la expiación y gracia común, ¿ya? El libro este, por si acaso, voy a presentar de nuevo. Este no, por si acaso, este que está aquí, Teología Sistemática, ¿ya? Está en la primera parte del curso, ¿ya? De ahí, de Luis Berkov, ¿ya? Ese se refiere a las páginas que están ahí. Vamos de nuevo. Lección 9 entonces. Bueno, como dice él, la lección 9, a ver, espera un poquito porque tengo, ahí, sí, ahí, ya, a ver, sí. Entonces, la lección 9 habla acerca de, como tiene por título, la expiación y gracia común. Bueno, el propósito, ¿ya? Es algunos movimientos, en particular el arminianismo, que se habló, ¿cierto?, largamente de lo que se trata en las lecciones anteriores, afirman que la muerte de Cristo compró una gracia común para dar a todos la oportunidad de salvación. Esto ha llevado a otros errores, como el evangelio social, la restauración de la creación, la restauración del libre albedrío de todos los hombres, ¿ya? Esto que está aquí, ¿cierto?, escrito para los reformados, eh, son postulados erróneos, ¿ya? De acuerdo a la palabra de Dios. Y acá, ¿cierto?, se establecen los errores, ¿cierto?, a través de los argumentos bíblicos. Dice, las escrituras no muestran ninguna conexión entre el sacrificio de Cristo, que hizo en la cruz, ¿cierto?, y la provisión de la gracia común para toda la humanidad. No hay conexión, ¿ya? El sacrificio de Cristo ya fue para poder pagar la deuda, ¿cierto?, que los escogidos, sus elegidos, que Dios eligió de la fundación del mundo, tenían con el Padre. Y con este sacrificio, ¿cierto?, de muerte, Él pagó, ¿cierto?, el pecado, ¿ya? Pero no restauró, ¿cierto?, toda la creación, ¿ya? Nos dio eh, la total libertad al ser humano, ¿ya?, universal, para que Él eligiera, ¿ya?, si quiere ser salvo o no quiere ser salvo, ¿ya? Después dice, una examinación de los textos propuestos para respaldar este punto de vista muestra los siguientes efectos de interpretación. Los textos sobre la gracia común nunca se encuentran en ningún contexto relativo a la expiación, a este pago. Ciertos versículos sacados de su contexto podrían utilizarse para apoyar una doctrina de salvación universal en lugar de simplemente la gracia común. Esto demostraría mucho más de lo que los arminianos desean. Dos de estos versículos serán examinados a continuación, que aparecen más adelantito. Algunos textos citados por los arminianos consisten en exhortaciones y órdenes de arrepentimiento que no tienen nada que ver con la gracia, ni especial ni común. Revelan lo que el hombre debe hacer,
pero no dicen nada sobre las habilidades de uno para obedecer. Es innecesario que el sacrificio de Cristo esté involucrado para que exista una gracia común. El holocausto era para la expiación del pecado. ¿Mm? Recordamos, ¿cierto? Los sacerdotes, los levitas, en el templo, ellos hacían eh, la expiación del pecado del pueblo, ¿cierto? Sacrificando animales, ¿ya? Y el apaciguamiento de la ira de Dios. Ahí sí podemos leer en nuestras Biblias. Ustedes me pueden ayudar. Ahí, el libro de Romanos 3, 24, 25. Acá. Romanos 3, 24, 25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cristo es el Cordero, ¿ya? El Cordero que fue sacrificado para poder tener esta remisión de pecados. Él es en suma el holocausto perfecto. Dice, pues, la benevolencia de Dios hacia la humanidad en general es motivo suficiente para la gracia común, aparte de la expiación. Esto está claro en Hechos 14, 16 y 17. Vamos a Hechos 14, Hechos 14, 16 y 17. Dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Ya? Gracia común, está hablando ahí de la gracia común que es universal, o sea, Dios deja caer lluvia para justos e injustos, ¿ya? Hay bendición, ¿ya? Eso habla ahí en Hechos 14, 16, 17. Primera de Timoteo 4:10. Timoteo 4:10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Ya? Ahí dice claramente, mayormente de los que creen, porque hay ciertas personas que no creen y están, ¿cierto?, condenadas. Eh, pero la salvación, ¿cierto?, está ahí. Es el Salvador, dice. Es el Salvador con mayúscula. Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, de los que han sido, ¿cierto?, escogidos desde la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo. No se deduce lógicamente que la gracia común implique una obligación divina de
propiciarnos una gracia especial. Incluso si se pudiera mostrar una clara conexión entre la expiación y la provisión de la gracia común, todavía quedaría pendiente de mostrar por qué esto restauraría el libre albedrío de la humanidad en general. Es necesario suponer que a menos que se provea la gracia común en la cruz, la humanidad no tiene oportunidad, entre comillas, de arrepentirse. La ley divina, escrita en la conciencia, es una oportunidad si quiere obedecerla. Romanos 2, Romanos 2, 14. Yo lo tengo, profesor. Ya, si lo puede leer, por favor. Sí. 14, Porque 15. cuando los gentiles, ¿me escucha? Sí, Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. ya. Claro, usted está leyendo, no sé en otra versión, pero bueno, Reina Valera dice algo muy similar. Yo tengo versión de las Américas. Claro, yo estoy en la Reina Valera. Bueno, la Reina Valera dice muy parecido. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, ¿ya? Naturalmente obedecen a la ley, dice. Esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, Dios escribe en los corazones, ¿cierto? Una ley, ¿ya? Una ley donde saben lo que es bueno y saben lo que es malo. Y por esa ley, ¿cierto? Escrita en los corazones van a ser juzgados, ¿ya? Para aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer, ¿cierto? La ley de Dios. Después dice, la luz de la naturaleza en la creación es clara si dejaran de suprimir el mensaje que transmite. Esta lección aprendemos lo siguiente, aquí en el resumen. No existe ninguna conexión escritural de la Sagrada Escritura, o sea, la Biblia, entre el sacrificio de Cristo, ¿ya? Que tiene un objetivo claro, ¿ya? Que es el pago, ¿cierto?, de nuestros pecados para un grupo de personas escogidas por Dios, ¿ya? Desde la fundación del mundo. Ese es el objetivo que tiene, ¿ya? Para poder llegar a Dios, para salvarnos, ¿cierto?, de la condenación eterna. Y dice, provisión de la gracia común para toda la humanidad. No hay conexión, ¿ya? O sea, existen, obviamente, existe la gracia común, ¿ya? Como dije, Dios hace llover, ¿cierto?, sobre justos e injustos, ¿ya? Hace crecer, ¿cierto?, la semilla para que tengamos todos mantenimiento, ¿ya? Y tengamos provisión, ¿cierto?, todos los pueblos, gracia común, ¿ya? Pero no hay ninguna conexión con el sacrificio de Cristo, con la gracia. Y después finalmente dice, la benevolencia de Dios hacia la raza humana en general es una base adecuada para la gracia común. Dios es bueno, ¿ya? Dios es bueno, ¿ya? Y tiene amor, ¿cierto?, para con el ser humano, ¿ya? Y por lo tanto está esa gracia común, ¿cierto?, donde muestra su amor. La expiación fue innecesaria para proveerla. Por ahí dice las páginas que leer en Berkov, el libro que mostré delante, ¿ya? Y ahí aparece ya la lección 10 y habla acerca de la doctrina de la creación.
Aquí hay algunos términos que tampoco yo no conocía, ¿ya? Tengo que ser sincero con respecto a esto. Dice, propósito, mostrar los diversos puntos de vista de la creación y la relación de Dios con ella, ¿ya? El concepto, por ejemplo, de ex nihilo, ¿ya? De la nada. Dos puntos de vista diferentes de ex nihilo, lo que significa que Dios crea algo de la nada. ¿Mm? El término nada significa que Dios no creó el universo a partir de nada de sí mismo. La intención de este punto de vista es evitar el panteísmo. ¿Mm? El panteísmo dice, ¿cierto?, que en todos los objetos, ¿ya?, creados en la flor, en los animales, está Dios. La creencia de que todo es Dios o una parte de la esencia de Dios. Existe un problema lógico en esta interpretación de ex nihilo. El término nada es tratado como algo de lo que Dios podría derivar la creación, pero nada es un absoluto y no puede ser concebido como un algo, ¿ya? O sea, la nada no es algo, ¿ya? Es nada. Nada significa, aquí viene la definición de la nada, ningún material previamente existente. Esa es la significación de nada, ningún material previamente existente. Vacío, podría ser vacío, ¿ya?, como sinónimo. El problema con este punto de vista es que si Dios no produjo el universo a partir de algo previamente existente, la única cosa de la que podría producirlo es de sí mismo, ¿ya? De su propia deidad, ¿ya? Produjo, ¿cierto?, todo. Esto apunta de nuevo al panteísmo, porque sugiere que la creación es una parte de Dios. ¿Mm? O sea, lo que él creó, que salió de él, ¿ya? Podría decirse que es parte de lo que es Dios, está en esas cosas creadas. Eso es lo que plantea el panteísmo. Esto implica una negación de la trascendencia de Dios. Ciertos textos parecen inclinarse hacia el concepto de que Dios sí produjo la creación de sí mismo. El elemento utilizado es su poder. Y vamos a ir a Romanos 1:20. Romanos 1:20, que dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, las cosas que dice, las cosas invisibles, su eterno poder y deidad, son las cosas invisibles, se hacen visibles a través de lo que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos. Las estrellas, la tierra, el mar, ¿ya?, las montañas, todas esas cosas son visibles, ¿cierto? Y que entran, ¿cierto?, por nuestros sentidos. De modo que al final dice no tiene ninguna excusa, ¿ya?, para los que no creen. Y otro, a ver, Jeremías dice, Jeremías 10:12. Lo tengo, profe. Ya, por favor. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría. O sea, que utilizó algo. 12. Vive en la América, ¿cierto? Lo leyó. Sí, Dice en el
Reina Valera, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. La tierra con su poder, ¿ya? Ahí, bueno, está uno de los... eh, Él es Dios todopoderoso, ¿ya? En ese sentido, ¿cierto? Tenemos que a través de su poder, de ser todopoderoso, un atributo que tiene Dios, hizo el mundo y todas las cosas. Dice, extendió los cielos, hizo los cielos, ¿ya? Con su saber, con su sabiduría. Hay otros textos ahí, me parece, sí. Después ustedes lo pueden revisar, pero dicen exactamente en el mismo sentido. Luego dice literalmente et dunamis, auto, en latín, que significa de su poder, ya que recién lo leímos en Jeremías 10. Con la palabra ex, que infiere que la fuente de la acción fue la energía de Dios. Si este es el caso, entonces se deduce que todo lo que existe es realmente el poder de Dios en forma física y visible. Esto invade la doctrina bíblica de la trascendencia de Dios. Él no es parte de su creación, ¿ya? ¿Cómo se puede reconciliar esto? Es un misterio. Una interesante luz científica es la famosa fórmula de Albert Einstein, ¿ya? Energía mc al cuadrado. Creo que es masa y velocidad al cuadrado. Que significa que la materia es energía que se mueve más lentamente que la velocidad de la luz. No está claro cómo Dios crea las cosas a partir de sí mismo, mientras que es trascendente con respecto a su creación. Los propósitos de Dios en la creación, autorrevelación, ¿ya? Romanos 9, 9, 9, 22, dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Ahí termina la pregunta, ¿ya? Se menciona, ¿cierto?, los vasos de ira y los vasos de misericordia, ¿ya? Que Dios ha preparado de antemano. El propósito de Dios en la creación es revelar aspectos de su naturaleza, en particular su justicia y su misericordia. Una referencia en Efesios 3, 9, 10, Efesios 3, 3, 9 y 10, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, hasta el 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer
por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. De aclarar a todos cuál sea la dispensación, o sea, el tiempo del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, ¿cierto? Para que la multiforme sabiduría, la múltiple sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Nosotros, ¿cierto? Somos la iglesia, los creyentes en Cristo Jesús. Y, ¿cierto? Vamos a dar a conocer, somos testigos eh, para las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, que nos dio esta autoridad. Sugiere que Dios tiene una audiencia más amplia que la humanidad, a la que se está revelando. Faltan datos sobre el propósito de Dios en la creación más allá de esto. Beneficios de los elegidos, que sería su iglesia. La enseñanza bíblica de la providencia es inseparable de la relación pactual o pactal entre Dios y su pueblo. Esto es aclarar, perdón, esto se aclarará en la siguiente sección sobre el pacto. Marcos 13:20. Marcos, Marcos 13, Marcos 13:20 dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. ¿Mm? Habla acerca de los últimos tiempos. ¿Necesitamos Dios? No, perdón, la pregunta dice, ¿necesitaba Dios la creación? No, interesante pregunta que aquí se intenta de alguna manera responder. Dice, arminianismo. Dios tenía una necesidad de comunión con otros seres. Eso es lo que piensa esta corriente religiosa, el arminianismo. Dios tenía necesidad de crear, ¿ya? Otro ser, otros seres. Dios se sentía solo, ¿ya? Cosa que podríamos refutarlo claramente porque Dios, ¿cierto? Nosotros creemos en la Trinidad. Dios está en tres personas y las tres son iguales, ¿ya? En poder y deidad. Entonces, Dios se sentía solo. Refutaciones, o sea, eh, puntos que aclaran, ¿cierto? Este error. Dice, contradice la perfección divina. Si Dios es perfecto, entonces, por definición, no podría tener necesidades. ¿Ya? Nosotros como seres humanos, ¿cierto? Tenemos necesidades todos los días estamos necesitados, y más los creyentes, ¿cierto? En Cristo Jesús estamos necesitados de su presencia, necesitados de que Él nos asista, ¿ya? Ahora está el Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿cierto? Él nos lleva a Jesús, nos aclara, ¿cierto? La idea, ¿ya? Para llevar a su evangelio. Necesitamos la asistencia diaria de Dios, pero Dios mismo no, nuestro Creador no. Si Dios actuara en base a una necesidad, eso contradiría todo el concepto de perfección. Dejaría de ser perfecto. Contradice la doctrina de la Trinidad, lo que hablaba. Dios en tres personas, las tres tienen el mismo poder. ¿Qué es lo que falta en la comunión entre los tres miembros
de la Trinidad que produciría la soledad en ellos? Una contradicción lógica. Contradice la declaración de Pablo a los atenienses de que Dios no tiene necesidades fuera de sí mismo para su bienestar. Hechos 17:25. Hechos 17:25 dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Voy a leer el 24 también. Dice, el 24 el anterior dice, Él, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No le podemos hacer un templo, ¿cierto? Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Ya? Él no necesita, ¿cierto?, por así decirlo, de su creación. ¿Ya? Pero estamos aquí, ¿ya? Somos su creación. ¿Ya? Y Él, ¿cierto?, se preocupa de su creación, está todos los días, ¿cierto?, en constante preocupación de nosotros. No cae un pelo, o sea, dice, el cabello, ¿cierto? Sabe cuántos cabellos hay. ¿Ya? Hay una preocupación, pero total y absoluta. Luego dice, algunos dicen que Dios tiene necesidad de crear, porque de otra manera no lo habría hecho. Sin embargo, esto podría implicar una definición defectuosa de necesidad, entre comillas. Tomás de Aquino, ¿cierto? Dice Aquino nomás, pero es Tomás de Aquino, eh, parecía inclinarse hacia este punto de vista y sugirió que la creatividad es una parte tan intrínseca del ser de Dios que no puede no crear y lo ha estado haciendo desde siempre. Tomás de Aquino dejó claro, sin embargo, que estaba especulando y no afirmando esto como una doctrina. O sea, no determinó Tomás de Aquino como una doctrina, ¿cierto? Que Dios es un Dios que es eminentemente creador, ¿ya? Y que es una de las características, ¿cierto?, de lo que Él es, ¿ya? Crea porque Él es Dios. ¿Mm? Bueno, yo personalmente he pensado que si usted ve en la naturaleza, por ejemplo, eh, y ve, por ejemplo, una flor, ¿ya? Eh, una rosa, por ejemplo, no es única, ¿ya? Hay infinidad de variedades de rosas, ¿ya? De distinto color, de distinto tamaño, ¿ya? Y eso en todas las especies, ya sea animal, vegetal, ¿ya? Y en todo lo creado, ¿ya? Es diferente. En el cielo, ¿cierto? Hay diferentes tamaños de planetas, diferentes tamaños de estrellas, ¿ya? Yo veo un Dios ahí que tiene una tremenda capacidad de variedad en su creación. Eso a mí siempre me maravilla, ¿ya? Ver a un Dios que en su creación ha creado, pero no una sola cosa como monotemático, sino, ¿ya? Hagamos una rosa y la hagamos de esta manera. No, Él lo creó, pero con una tremenda variedad. Y eso me maravilla, realmente. Algo parecido dijo aquí Tomás de Aquino, ¿ya? Luego habla aquí de la evolución teísta. Este punto de vista sostiene que el desarrollo de la vida en la Tierra ocurrió por los principios de la evolución que Dios creó.
Aquí está un término que es cierto, científico, la evolución, ¿ya? Y cuando uno escucha este término, la evolución, lo asocia a Darwin, ¿cierto? El creador de la teoría de la evolución. ¿Es una herejía? Pregunta. Si el término herejía se define como una contradicción de una doctrina cristiana esencial, como las que se encuentran en los credos ecuménicos, entonces la respuesta es no. Si es buena ciencia o buena teología, es otra pregunta. Algunas denominaciones protestantes, así como la católica romana, afirman que la evolución teísta es compatible con la doctrina cristiana básica. ¿Ya? Ojo acá, algunas denominaciones protestantes, ¿ya? Y católica romana. Sugieren que esta puede ser la forma en que Dios actuó en este aspecto de su creación. Otros afirman que la evolución es una negación tácita de la actividad de Dios en la creación e insiste en que si el cristianismo es verdadero, la evolución es falsa y por lo tanto argumentan en contra de la evolución. A menudo citan la frase del Génesis según su género como apoyo y sugieren que esto se refiere a las barreras genéticas que no pueden ser cruzadas. ¿Ya? Yo creo que está claro eso, o sea, no se cruzó eh, distintos animales, ¿cierto?, para generar otro animal, ¿ya? Según su género, ¿ya? Como entraron, ¿cierto?, al arca, de dos en dos, ¿ya? Según su género. Los evolucionistas teístas responden que los evolucionistas nunca han dicho que la vida no se reproduzca según su propia especie, solo que no se reproducen exactamente y por lo tanto dejan espacio para la selección natural a lo largo del tiempo. Además dicen que el relato del Génesis debe ser tomado metafóricamente y no como un intento de exactitud científica. Y recalca ahí el debate continúa. Bueno, para nosotros, eh, para el mundo cristiano, ¿cierto? Génesis es literal, ¿ya? Nosotros creemos, ¿cierto?, que la palabra de Dios, incluyendo Génesis, primer libro de la Biblia, eh, es, es, es verdadero, ¿ya? Dios creó los cielos y la tierra, ¿cierto? El mundo en 6 días y el séptimo descansó. Creacionismo de la tierra joven contra la tierra antigua. Esta es otra postura. Es un hecho de la historia de la Iglesia que nunca se realizó un consejo internacional para establecer cuál es la doctrina ortodoxa en lo de la creación. Los judíos precristianos expresaron en el Talmud que una interpretación literal en los días de la creación es innecesaria. Por lo tanto, dicho tema es una cuestión de interpretación personal y de conciencia. Desde una perspectiva pastoral, puede que sea necesario hacer énfasis en esto. Tierra joven, ¿ya? Aquí hay un título, se me faltó ahí decir. Tierra joven. Los teóricos del creacionismo de la tierra joven afirman que Dios añadió tiempo a la creación para dar la impresión de que es muy antigua. Los dinosaurios, por ejemplo, ¿ya?, no existían realmente. Dios puso los fósiles allí como si la Tierra hubiera pasado por varios periodos de tiempo. Este punto de vista se llama
procronismo, antes del tiempo, y fue propuesta en 1857 por Philip Gosse, un naturalista inglés, en su libro Op Palos. El libro fue rechazado tanto por la comunidad científica como por los teólogos, con el argumento de que no es falsificable. Ningún experimento lo puede refutar si es falso. Si Dios puso tiempo en todo para que pareciera viejo, ¿cómo podría saberse? Sería un asunto diferente si Dios nos hubiera dicho claramente que lo hizo. Sin embargo, no encontramos tal declaración en las Escrituras. El pro procronismo hace que Dios parezca un engañador, arreglando la creación para engañarnos y hacernos creer que es joven cuando es vieja. Esto se convierte en una cuestión de carácter, no de habilidad divina. La edad de la Tierra nunca ha sido establecida por la Iglesia Universal como un punto de la ortodoxia. La Tierra antigua, otro postulado, dice, muchos teólogos conservadores aceptan el antiguo creacionismo de la Tierra. Estos concluyen a Augustín Ockham y muchos otros, los que sostienen este punto de vista, tienden a rechazar la dicotomía entre la ciencia y las escrituras. También ahí el debate continúa. Todas las ramas de la cristiandad sostienen que Dios creó el universo de la nada, vacío. Existen dificultades filosóficas en cuanto a lo que significa el término nada. Dios no depende de nada, de lo que ha creado. ¿Ya? Estamos contrario al panteísmo. Existe una controversia en los círculos cristianos sobre la evolución teísta. ¿Es una herejía o no? O sea, Dios creó en un minuto, ¿ya? Todos los seres, como lo dice la Biblia, ¿cierto? Fue creando eh, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, y el último día creó al hombre, ¿ya? Y antes de él, bueno, creó los animales, la naturaleza, ¿ya? Pero el criterio evolucionista dice que él crea una especie, ¿ya? Y la deja para que evolucione, ¿ya? Se vaya genéricamente, ¿ya? Evolucionando a través de las otras especies y creando otras especies, ¿ya? Pero eso es, para mi punto de vista, es una herejía, ¿ya? Las opiniones sobre la creación pueden dividirse en creacionismo de tierra joven versus tierra antigua. Ya vimos ya que la tierra joven no corresponde. Dios no puede mentirnos con respecto a eso. Y ahí tampoco tenemos una posición con respecto a cuántos años tiene la tierra. ¿Ya? No podemos establecer, ¿cierto?, una fecha aproximada, a pesar de que, bueno, según el calendario judío, ya el próximo martes, justamente el próximo martes, en día, parece que estamos en martes 9, perdón, miércoles 10 de abril, ellos celebran el año nuevo judío, ¿ya? Y el último año, ¿ya? El fin de año para ellos judíos termina el, el 9, me parece, el 9, el 9 de abril. El calendario judío tiene más de 5.000 años, a diferencia de nosotros que tenemos 2.000, ¿cierto? No, 2024, ellos tienen más de 5.000 años recorridos. Entonces, calcular el, el tiempo según el calendario, ¿cuál calendario? ¿El nuestro o el judío? Bueno, providencia, ya
Vamos a dejar, ¿cierto? Con las definiciones básicas, definir la providencia y por qué es importante entenderla, ¿ya? ¿Qué define la providencia? ¿Cómo se define? La acción de Dios por la cual preserva y gobierna todos los aspectos de su creación. Él está presente. Él no dejó a la creación desde el minuto cero, ¿ya? Que sola se desarrollara, ¿ya? Y se haya ido, ¿cierto? A darse una vuelta, por así decirse, ¿cierto? Coloquialmente. Y después, ¿cierto? Ver en un instante de tiempo, ¿cierto? Lo que está pasando con su creación. No. Él está desde el minuto cero, ¿cierto? Presente, ¿ya? Está involucrado en su creación. Ahí aparece en contraste con los decretos. Voy a pasar a la última porque nos va a tocar el tiempo. Ahí aparece el resumen. Dice, Dios está presente y activo en su creación. Esto se llama providencia, en contraste con el deísmo, que enseña que Dios no está involucrado en su creación. O sea, Dios creó y lo dejó solo. Eso dice deísmo, que es una herejía. Dios normalmente trabaja a través de circunstancias ordinarias o a través de las personas. Sin embargo, es capaz de hacer milagros. Y la perspectiva reformada enseña que Dios está involucrado en toda su creación en todo momento. Este es el término correcto para nosotros, la concurrencia, ¿ya? Que está referida a que Dios está involucrado en su creación en todo momento. Y la última lección, la 12, habla acerca de el alma, la naturaleza del hombre, ¿ya? Aquí habla de explicar el origen del alma, los dos puntos de vista principales de cómo está compuesto un ser humano. ¿Ya? Está el treísmo y el dicotomismo. Ya tenemos un cuerpo material, ¿cierto? Eh, Alma y espíritu, es el treísmo. Pero el deísmo, ¿cierto? Está en relación a que alma y espíritu son la misma cosa, ¿ya? Y con el cuerpo, ¿cierto? Forma el deísmo. Eso habla esto, que está acá. Voy a resumen para... Uy, pasé. Existen dos puntos de vista en cuanto a la manera en que el pecado de Adán se imputa al hombre. O el traducianismo, el pecado de Adán se transmite por creación natural, ¿ya? O el creacionismo. Dios crea el alma con la corrupción adánica en ella y la coloca en la persona. Esas son las dos posiciones que tenemos. Traducianismo y creacionismo. Lo dice la composición de un ser humano desde una perspectiva teológica puede dividirse en dos campos, o tricotomía, el concepto de que el hombre está compuesto de tres partes, cuerpo, alma y espíritu, o dicotomía, donde el concepto de que el hombre está compuesto de dos partes, ¿ya? Hombre interior, espíritu y alma sinónimos, y hombre exterior, que es el cuerpo. Y ahí termina. Entonces, para, para terminar, ya vamos a orar eh, y terminar esta parte. Oremos. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por poder eh, reflexionar, entender un poquito de lo que tú nos muestras en esta lección, en estas lecciones, Señor, eh, que están a disposición nuestra, Señor, en este curso. Te rogamos, Señor, que nos abras el entendimiento. Son difíciles de entender, ¿ya? Cuestan un poquito, ¿ya? De entender, ¿cierto? Estas posiciones que muchas veces son herejías, ¿ya? Y
en contra de lo que dice realmente tu palabra. Ábranos entendimiento, Señor, para que podamos eh, entender claramente, ¿ya?, lo que es falso de lo que es verdadero, ¿ya?, para que sigamos tu palabra fiel. Esa es nuestra oración. Te damos la gloria a ti, Señor. Danos tu bendición en esta semana para que podamos eh, completar los cuestionarios, completar todo lo que está como deber, como estudiante, y danos tu bendición y extiéndela a nuestras familias. Te damos la gloria a ti en Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga.